Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast. Y hoy, los que estáis escuchando a lo mejor os notáis un sonido diferente y es podcast presencial. Y los que estáis viendo el podcast en YouTube, pues tengo un invitado especial. ¿Qué tal, Oscar? Muy buena, ¿qué pasa, tío? Aquí estamos en el Santander World Café, y un poco de tertulia presencial, trabajando porque aquí no descansamos. Detrás, Que nos han dejado aquí grabar. Y cuéntanos un poco quién es Oscar, un poco para que la gente no te conozca. Pues Óscar es un chaval que no debe estar muy bien de la cabeza porque decidió meterse al mundo del emprendimiento hace ya un par de años. Y nada, soy CEO y cofundador de Waze, que es un SaaS, es un software, una herramienta de análisis de datos para departamentos de recursos humanos de medianas empresas. Y ahora mismo, ¿cuánto has dicho que estaba más o menos emprendiendo? O sea, 3 años. Pues no lo sé, puedo llevar entre 2 y 3 años. Sí. Porque, o sea, lo que me entra con mucha curiosidad es decir, ¿cómo después de haber estudiado psicología, cómo te da ese gusanillo de decir, oye, pues, voy a arriesgarme a emprender? Pues siempre he sido muy inquieto. De hecho, he sido el típico niño que tenía los hobbies más raros del mundo. Todos los hobbies así raros los he hecho. O sea, los he tenido, lo he hecho. Pero hobbies raros todos tenemos algunos, yo que sé. Al principio decir, bueno, voy a conocer una chapa, voy a conocer un llavero, pero... Cosas raras, tío. Cosas muy raras que hasta me avergüenzo de decírtelas. Pero raros, hobbies raros. Y bueno, siempre he sido muy inquieto. Entonces, bueno, pues ya te digo, yo empecé Derecho, por ejemplo, y empecé porque me eché suerte. Salió Derecho, me metí, duré 3 meses obviamente, y luego me salí, me fui a hacer Psicología. Hice también el bachillerato de Sociales, hice también luego el de Ciencias. Sí. He sido muy impulsivo siempre, y bueno, hice Psicología, me flipa, me encanta, pero cuando empecé a currar, empecé a trabajar en atención temprana, que es clínica infantil, Sí. con niños de 0 a 6 años, y ahí vi, bueno, pues, la verdad es que son niños que están jodidos. Y ahí decidí que no me quería dedicar a la psicología clínica. Así que empecé en recursos humanos y ahí pilló la pandemia. De repente me vi con un ordenador en casa y me pilló la depresión. Y ahí dije, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Sí. Y ahí vi que, claro, el ordenador había llegado y eso ya no... Eso de estar trabajando en casa en pijama, ya eso no iba a cambiar, ¿no? Sí, porque a ti te molaba más el hecho de estar o el ambiente, ¿no? O sea, Sí. estar ahí, en Hubo contacto con la un gente. conjunto de factores y al final pues me vi deprimido en casa en mitad del confinamiento, trabajando con un ordenador ahí en pijama y bueno, pues eso me hizo cambiar un poco tal y empecé a pensar que tenía que solucionar eso, ¿no? Al final el teletrabajo tiene cosas muy buenas, pero también al final la gente se aísla Sí. y pierde ese contacto humano, ¿no? Y bueno, yo veía que eso no iba a cambiar, o sea que el teletrabajo había llegado. Sí, te había llegado. Y luego al final también la salud mental, cada vez es como que somos más conscientes, hay menos estigma, por así decirlo, pero también cada vez nos atrevemos más a hablar y cada vez hay más problemas relacionados con el bienestar emocional, ¿no? Sí. Así que empecé a darle muchas vueltas a solucionar eso. Porque en la cuarentena teníamos bastante Tuve tiempo mucho para tiempo pensar. para pensar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empecé a pensar en, ostras, a lo mejor yo lo que quiero es montar algo, a lo mejor quiero solucionar problemas. Sí, porque ya te habías metido en temas de recursos humanos, de eso de decir, oye, pues a lo mejor lo que me gusta es el saber con la gente, el acercarme a esa gente, ¿no? Sí. Estaba ahí, bueno, al final recursos humanos es bastante diferente a la psicología clínica, ¿vale? Tiene una parte de psicología organizacional importante, pero obviamente no estás tratando con un niño con un Sí, que son, al fin y al cabo, un niño diferente a decir, oye, pues, sí, o con un adulto que llega con una depresión profunda y te dice Claro. me quiero quitar la vida, ¿no? sí. Yo decidí que eso no era para mí. Entonces, bueno, me metí ahí y empecé a dar muchas vueltas en el confinamiento, pero bueno, ahí se quedó un poco, ¿no? Pero sí decidí que quería empezar a montar cosas. Entonces, bueno, tuve una magnífica idea y pensé que me iba a hacer, pasado esto que te digo, Sí. pensé que me iba a hacer millonario en 3 semanas.
Todos empezamos de esa manera, de decir, las típicas publicaciones de Instagram, decir, si lo piensas aquí es como te va a hacer eso. Pero al fin y al cabo la realidad es muy diferente. Sí, total, vamos. De hecho, fíjate si lo tenía claro, o sea, tenía una idea, yo pensaba que se le iba a vender a una multinacional, me la iban a comprar y fuera, 3 semanas. Sí. Ya te digo, Era sabática. un mes de investigación y de montar la idea y otras 3 semanas para venderla. Claro, me lo creí tanto que le llegué a un abogado, yo soy de Córdoba, que el acento no me delate. Aquí los cordobeses estamos. Y fue un abogado de Córdoba y fui a contarle la idea que tenía y le obligué a firmar un NDA, un acuerdo de confidencialidad para contarle la idea. Vale. Fíjate que... A ver, estabas ahí diciendo, oye, que no quiero que se escape. O sea, regla número 1 del emprendimiento es, tienes que contar tu idea. Sí. No tienes que hablar con... Bueno, pues llegué, me firmó y conforme me firmó el contrato, le conté la idea, se rió de mí. Y me dijo, niño, eres muy joven, tú tienes que formarte, la vida no funciona así. No vas a vender una idea en 3 semanas, en 3 semanas no te haces millonario. Tú céntrate en solucionar un problema, en conseguir cambiarle la vida a alguien y eso será consecuencia de lo demás, ¿no? Sí. Y me dio tanto coraje que esa misma noche puse emprender, formación en internet. Y descubrí The Power MBA, que no sé si lo conocerás. La escuela de negocio de Sí. MBA. Y ahí a la mañana siguiente lo vi, a la mañana siguiente les llamé y les pregunté si me podía apuntar a todos sus cursos. Me dijeron que sí, me apunté a todos. A todos. Y me tiré pues varios meses, 14 horas al día. Me obsesioné muchísimo con... Hombre, cuando te gusta algo, al principio es como le dedicas las horas que sean. Pero fue por el coraje del abogado. Sí. O sea, me apunté por el coraje de decir que me tengo que Que formar, sí. ahora te va a enterar. Eso me pasó bien con el gimnasio. Le llegué a un esto que vendía proteína y me dice, oye, ¿y tú por qué no tomas proteína? Porque se las compró a mi amigo. Pero ¿tú por qué no tomas proteína? Que te viene bien. Y digo, que sí, que tengo que tomar proteína. Al día siguiente digo, me tomo de cuánta proteína de pechuga de pollo. Digo, vale. Así. Sí, fue... es que, no sé, al final son los impulsos, ¿no? Sí, exactamente. Lo mismo que te decía de... Y bueno, con el tiempo fui comprendiendo que el abogado tenía muchísima razón, que el que estaba equivocado era yo. Y claro, ahí empecé ya a meterme, empecé a entender conceptos. Y claro, yo ya estaba medio loco. Yo le llegaba a mis amigos todos los días ya contándoles, pues tío, he aprendido esto, tal. Y claro, yo soy psicólogo, pero también teníamos un grupo de música. Sí. Entonces, bueno, hacíamos canciones. En su momento nos escucharon en 60 países y tal, hacíamos música propia. Y claro, mis amigos son o músicos o psicólogos. Sí. Y tío, casi me tiraban a cerveza a la cabeza y me decían, tío, cállate ya. Claro. Pesado, me estás contando aquí de que si el MVP, Que yo no entiendo nada. el de Lean eso. Canvas y no sé cuánto. Y entonces decidí que tenía que hacer algo para poder hablar con alguien y que no me... Y no te traes a me chapa de mandaran decir que a- anda, vete y tómate algo. Eso es. Así que me monté un e-commerce. Yo solo. Porque así lo que conseguí era, mientras me montaba una tienda online de ropa, Sí. me ponía un reto a mí mismo y hablaba conmigo mismo. Sí. Pues, vale, la he liado aquí y tal. Entonces me monté, Una tienda de e-commerce en el Shopify, por ejemplo. me monté un Shopify, bueno, busqué un micronicho Sí. aleatorio, fue el micronicho de ropa de flamenco. Detecté que, bueno, pues hay un nicho de gente que le gusta vestir ropa de flamenco y yo y es ropa relativamente barata. Entonces yo le di la vuelta y dije, vale, pues voy a hacer ropa exclusiva de flamenco. Sí. Y entonces hice un modelo de print on demand, donde no tenías estocaje. Sí. Entonces, bueno, al final la inversión eran 30 euros de Shopify y fuera. Sí, luego lo que te pedían, pues ya está fabricado. Claro, tenía hecho una automatización, el Shopify estaba conectado a una subempresa que entonces hacía los modelos, la persona elegía su modelo, se imprimía la camiseta, le etiquetaban y le llegaba a la casa. Obviamente los márgenes eran una mierda, Ya, eso- como tenían que subir el precio, pero también por eso era, oye, prenda exclusiva de flamenco, para claro, llegar al margen. al final ya te digo que muchas luces no hubo, al final fue montar algo, ¿no? Y para poder hablar conmigo. Sí. Vendí 10 camisetas, o sea que eso no fue a ningún sitio. Mejor eso que nada, ¿sabes? Sí, vamos, pero aprendí mucho. Y ese fue el primer punto de contacto donde ahí ya cuando empecé con todo esto dije, hostia, ya aquí ya no hay vuelta atrás. Y ahí ya empezaste a ver gente relacionada con el que, oye, igual que tu amigo, oye,
quiero hablar contigo, puedo No, hablar contigo. ahí seguía completamente solo. Solo. Y claro, ya me cansé de hablar conmigo mismo porque al final ya no podía aprender más por mí. Pues yo necesitaba hablar con gente, entrar en el ecosistema. Y una cosilla, ¿tus padres qué pensaban? Oye, mi hijo... Este niño está zumbado de la cabeza. que Está va a estar fatal. aquí en una tienda de ropa. Está fatal, sí, sí. Tú imagínate, ¿no? O sea, acaba de dejar todo lo que se lleva formando años y todo por montar una tienda de camisetas de ropa de flamenco y dice que quiere emprender, ¿no? Sí. Te imagínate ahí, pues. Pero bueno, la verdad es que siempre me han apoyado bastante. Y así que bueno, decidí cerrar y decidí que tenía que empezar a conocer gente con las mismas inquietudes, pero ya estaba harto, tío, de... Sí. Así que bueno, que yo conocía a Demio, pero no sabía que Demio tenía una sede aquí en Málaga. Así que bueno, justo me descubrí que había una sede aquí y vi que bueno, en un par de fines de semana se hacían un evento, un fin de semana y tal. Un estilo hackathon en el que reunían a la gente. Sí, así que bueno, apliqué, entré y bueno, ahí ya pues empecé en Demio y ahí me tiré pues 5 meses yendo y viniendo todos los días. Desde Córdoba a Málaga. De Córdoba a Málaga, venía por la mañana, llegaba aquí a las 8 más o menos y luego al final del día me volvía y así todos los días. Y aquí entré ya tratando de hacer algo de verdad. Vine tratando de solucionar ese problema que me pasó en la pandemia. Sí. Pues ya tenía esa idea. Sí, Y luego con la gente y demás que estaba ahí, porque digamos, una vez que entras en Demio, o sea, me refiero, hacer el proceso de unas fines de semana, sí. dices esas cuentas de ideas al equipo, ¿de cuántas personas estaban ahí inicialmente? Empezamos 4, pero en una semana rompimos 2 y 2. Luego estuvimos un chico y yo unos meses. Lo que pasa que bueno, yo iba full time. Sí. O sea, yo iba a lo que pasara. Pero también porque era tu idea, ¿no? O sea, quizá a lo mejor... No, yo vine con una idea diferente a la que luego se fue generando. O sea, Vale. realmente este chico y yo le fuimos dando forma a un nuevo concepto. Yo venía con otra cosa. Sí. Y bueno, o sea, fuimos validando la idea, dándole muchas vueltas y hasta llegó un punto donde, bueno, pues este chico y yo nos separamos porque él estaba part-time, él trabajaba en una consultora y bueno, pues paralelamente nosotros llevábamos buscando el CTO mucho tiempo y poco después conocí a Mario, que es mi socio actual, que es el CTO y cofundador de Waze. Y bueno, ahí lo que hacíamos básicamente era inteligencia artificial emocional. ¿Vale? Este problema que te cuento del remoto, Sí. lo que desarrollábamos era una inteligencia artificial que a partir de las expresiones faciales, de los rangos tonales de la voz, la postura corporal, Sí. movimiento de las manos y del iris, sacábamos las emociones básicas de una persona y a partir de ahí empezábamos a correlacionar hasta llegar a los indicadores de burnout o de ansiedad o de estrés. Sí. Entonces básicamente dentro de una videollamada estaba Mariona, que era un asistente virtual, Ah, sí. que lo que hacía era parte del equipo, analiza tus expresiones faciales, Sí. que de hecho sigue existiendo, o sea, Mariona no, Sí, sí. no ha muerto ni la inteligencia artificial Igual. ha dejado de existir. Sí. Entonces hacía eso y lo que hacía era pues predecir, por ejemplo, si tú ibas a tener burnout potencialmente de aquí a 2 meses, pero a día de hoy estabas teniendo insomnio. Claro. Nosotros lo que hacíamos era darte recursos para insomnio y así tratábamos de prevenir que eso fuera más. Y eso inicialmente era como, la idea era enfocarlo solamente a temas de videollamadas de reuniones virtuales, o lo enfocabais también en decir, oye, a lo mejor en las partes de entrevistas de trabajo, de reclutamiento, también se puede incluir. Sí, hay un montón de variantes. También hay gente que utiliza los factores de personalidad, por ejemplo, para el tema de hiring, pero nosotros nos enfocábamos en esta parte que te digo. Sí, o sea, sobre todo en las empresas que trabajan más en remoto, ¿no? Que hay más... Sí, íbamos a empresas que tenían remoto o híbrido. Sí. Al final hay muchas empresas que, bueno, pues tienen una mezcla de las dos. Sí. Y el tema de esas métricas, o sea, en sí, es, claro, a partir de las presiones faciales, pero ¿cómo hacéis decir, oye, para esas métricas, luego cómo analiza, por ejemplo, un caso de una empresa, decir, oye, a lo mejor tengo tantos datos, ¿cómo sabe a través de Waze que ese empleado puede tener ciertas factores? La empresa no lo sabía nunca, ¿vale? Nosotros hacíamos una diferenciación entre dos partes, empleados y empresa. Sí. Es decir, todos los datos que se recogían en Waze se daban agregados a la empresa. Sí. ¿Vale? Es decir, la empresa nunca podía saber que María
estaba, en el caso de antes, ¿no? Estaba durmiendo mal y potencialmente iba a tener burnout. Sí. Lo que sí sabía es que en la empresa había ciertas personas con un riesgo de burnout, ¿vale? O cierto departamento, había un mínimo para ser un departamento, es decir, un mínimo de 5 personas. O sea, literalmente era imposible que la empresa supiera con nombre y apellidos nada de nadie. Vale. Sabía datos agregados en general de la empresa, Sí. ¿vale? Y luego los empleados, nosotros tampoco le decíamos, por ejemplo, a María, oye, te vas a deprimir. Sí. Lo que le decíamos a María es, oye, puede ser que esté durmiendo mal últimamente. Mira, te dejamos Claro. aquí unos recursos que vienen ideal para dormir mejor. Pues si te decimos, tío, estamos viendo que te vas a deprimir, te meto un efecto placebo ahí, Ya. que la depresión te viene pero instantánea, ¿sabes? Entonces nunca se lo decíamos al empleado. No, claro. Además, nosotros no diagnosticábamos, hacíamos una predicción. Claro. Vale. Pero eso, intentar de esos factores que analiza Waze, es decir, oye, ¿qué te pasa o qué está pasando para De todos los indicadores, al final cuando analizas las expresiones faciales, sacas emociones, ¿vale? Alegría, miedo, ira, tristeza, asco. Eso a través del facial coding, porque más o menos el normal Sí. se analiza también por facial coding y demás. Sí, viene de una teoría que es ZAX, ¿vale? Que lo que hace es asignar unos marcadores musculares, Sí. se asignan a unas expresiones, perdón, a unas emociones. Sí. Entonces a partir de ahí las vas sacando. Y eso se puede ir correlacionando a su vez hacia constructos, por ejemplo, de depresión, que son los indicadores que se tienen que cumplir para cumplir con una depresión, con un burnout o con... Yo lo quiero. Cuando conocí el tema del People Analytics y demás, digo, ostras, es que en realidad con todo esto, dices, oye, en una empresa que a un empleado, tú dices, oye, pues a lo mejor en el día a día o incluso ahora en la entrevista de trabajo, tú puedes decir, oye, a lo mejor en esa entrevista de trabajo, después ese empleado dice, oye, pues a lo mejor ese empleado tiene, a lo mejor hasta venía una época mala, pero tú no lo sabes hasta que no estás realmente trabajando en la empresa y que puedas enfocarte en ese empleado, en decir, oye, puedo mejorar tu experiencia o en la empresa, porque a lo mejor en la empresa ha pasado algo, o decir, oye, no estoy contento, sobre todo a lo mejor pues puede, no solamente el tema de, oye, todo es normal, pero también a lo mejor todo es normal porque tardas mucho tiempo en el viaje de trabajo. Todas esas cosas, yo creo que en la empresa de Virginia es bastante bien, precisamente por eso, porque se puede enfocar en ese empleado, en esos empleados que puedan tener otros factores externos. Sí, al final hay que diferenciar entre el qué y la causa. Es decir, el hecho es que tú duermes mal. El por qué duermes mal puede ser por muchísimos factores. Sí. Internos, externos, por una cosa u otra, ¿no? Pero el tratamiento siempre es el mismo. Es decir, igual pasa con la depresión. Sí. Tú y yo podemos tener una depresión y tu depresión va a ser muy diferente a la mía, pero el tratamiento de la depresión, por ejemplo, si tienes un tratamiento cognitivo-conductual, va a ser siempre de la misma forma, Sí. a pesar de que tu depresión tiene unas... Sí, tiene unas causas, pero en Eso sí es. la... Eso es, no sé si te he respondido, Sí, ¿no? sí. Yo te digo que me voy muchas veces por las ramas. No, de momento, eso que nos tengo curiosidad porque precisamente por eso, porque no se engloba solamente en, oye, analizar en sí una reunión virtual, sino que también puede ser enfocado sobre todo en esa entrevista de trabajo, que también puede ahorrar a la empresa de decir, oye, a lo mejor este empleado viene en una situación que no es la idónea y a lo mejor se descubre a través de Waze de decir, oye, pues a lo mejor desde el principio decir, oye, ese empleado, ¿cómo lo podemos afrontar de la mejor manera? Sí, ya te digo que nosotros en concreto no nos metíamos en la parte de hiring, Sí. pero sí conocemos gente que tiene tecnologías así. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Yellow y sí, ahí utilizan la teoría de los 5 grandes de personalidad, que al final son 5 grandes factores, y bueno, pues mezclan eso, ¿no? Un poco emociones con personalidad y sacan ciertas cosas. Obviamente tú no puedes sacar, mira tío, he dormido mal hoy porque es que ayer me fui de juerga, o sea, eso no lo vas a saber nunca Y a día de hoy, ¿cómo está Waze? O sea, después de Demium, esa etapa de Demium, Sí. ¿fuiste de lanzadera? Sí, ahí levantamos una pequeña ronda de inversión inicial, una pre-seed, con Demium y con un vehículo de inversión, y empezamos a desarrollar producto. ¿Vale? Bueno, teníamos desarrollada la tecnología, llevamos unos meses, seguimos obviamente con la tecnología nunca para y desarrollamos un MVP para empezar para que fuera funcional. Un MVP es una cosa muy pequeñita que funciona y cumple un pequeño propósito y bueno, pues te valida
el primer caso de uso, ¿no? Empezamos a salir al mercado y nos empezamos a encontrar de todo. Muchísimos aprendizajes. Sí, porque ibais a qué tipo de empresa ibais. Medianas empresas, a partir de 50, 100 empleados hasta 500. Vale. Sí, que tuvieran trabajo remoto o híbrido. ¿Enfocabais a lo mejor en consultora o No. en otro tipo de...? Empresas tecnológicas principalmente. Sí, al final muchísimas empresas tienen remoto o híbrido, pero las tecnológicas aumentan las probabilidades de que estén con alguno de los dos sistemas. Claro. Con lo cual, claro, si tienes que elegir entre todo el mercado, Sí. lo mejor es que te acotes en un pequeño nicho y vayas a entender un sector, porque aparte luego un sector tecnológico no tiene nada que ver con el sector retail o tal, y los casos de uso cambian muchísimo. Sí. Y en el tema de eso, hemos quedado después de esa ronda pre-seed del vehículo de Sí. inversión, en Lanzadera, ¿cómo fue esa experiencia? Claro, ahí empezamos a salir al mercado, como te digo, empezamos a encontrarnos un montón de historias. Por el camino nos llaman de Lanzadera, nos vamos a Valencia, y bueno, estamos ahí un tiempo y empezamos a tener muchos aprendizajes y nos empieza a suceder una cosa curiosa. Y es que nosotros íbamos a las empresas hablándoles de salud mental, Sí. hablándoles de nuestra propuesta Sí. y de cómo pretendíamos solucionar un problema, y nos decían, ajá, sí, oye, el tema de la salud mental es importante, tío, la verdad es que nos interesa, pero un momento, ¿me estás diciendo que tú eres capaz de entender si en el departamento de tecnología, por ejemplo, que somos 50, 7 potencialmente van a tener burnout y 2 potencialmente van a rotar? Quedamos así y decíamos, a ver, por poder podríamos hacerlo. Decían, vale, pues mira, oye, de verdad nos interesa mucho lo de la salud mental, pero cuando me envíes la presentación, tú ponme esto, ponme si podéis entender que hay determinadas personas que se van a quemar, que potencialmente un porcentaje rotarán y cuánto nos va a costar. Claro. O sea, al final la empresa dice, oye, ¿cuánto me cuesta o cuánto me va a costar el hecho de... Al final con el dinero, con el dinero como tal, cuando le ponen las cifras sobre la mesa a una empresa, cuando decide, oye, ahí es cuando se da cuenta de decir, oye, pues... Ese es el idioma del negocio, Sí. realmente, ¿no? O sea, la empresa va a mirar, oye, cómo nos está afectando el tema de la salud mental. La salud mental nos interesa mucho, o sea, nos preocupa que la gente esté bien y que podamos prevenir que llegue a más. Pero yo quiero saber cuánto me está costando el negocio de la salud mental. Claro. Esto cada vez nos sucedía más. Y empezamos a encontrárnoslo más frecuentemente, ¿no? Y empezamos a hacernos preguntas. Decíamos, tío, ¿por qué nos preguntan tanto? Porque cada vez ya nos empezaban a pedir más métricas, Sí. ¿vale? Ya no incluso de nuestra solución de, oye, ¿nos podríais calcular, por ejemplo, tasas de rotación? Tal. Sí. Empezamos a preguntarnos por qué. Y bueno, entonces llegó un punto donde nos dimos cuenta de que nosotros no íbamos a coger la atracción que nosotros queríamos con la propuesta que teníamos, que no lo íbamos a conseguir escalar en el corto plazo. Al final, la solución que presentábamos es muy Black Mirror, ¿no? Es muy futurista, ¿no? Y muchas veces nos decían, pero tío, ¿cómo me puedes decir? Que analizando, y les poníamos la máscara y le sacábamos en tiempo real la solución. Es decir, ¿esto qué es? Y entonces hubo un momento donde decidimos pegar freno de mano, ¿vale? Cuando estábamos en Valencia, y pararnos a entender muy bien qué estaba sucediendo con todo este tema de las métricas, de los números. Y empezamos... veían eso. Sí, o sea, porque al final a ti te piden una cosa, pero el problema y el porqué es otro. Un cliente nunca te va a decir lo que quiere. Te va a llegar con un problema, con una petición, y tu trabajo es entender realmente qué hay detrás de eso que te está diciendo, ¿no? Nunca te va a decir la verdad. Porque muchas veces no lo sabe. O sea, tienes que ayudarle a entender cuál es la causa del problema, ¿no? Sí. Y total, bueno, por no enrollarme, nos pusimos a investigar y descubrimos un problema gordísimo y una oportunidad muy grande también. Y nos empezamos a obsesionar muchísimo con eso. Al final vimos que los departamentos de recursos humanos de las medianas empresas, nosotros identificamos 3 generaciones, que esto sucede en todos los departamentos de todas las empresas del mundo. Sí. Que es, bueno, primero es la etapa de la prehistoria, o la primera etapa, que es todo está en papel,
tenemos algún Excel, Sí. y luego empiezas a digitalizar el departamento y empiezas a meter herramientas. Sí. Esa es la segunda etapa de la evolución natural. Hay muchas empresas ahora mismo, hay muchas que están en la primera etapa, Sí. pero ya hay un conjunto de empresas importante, sobre todo en el sector tecnológico, que están digitalizadas. Es decir, que tienen herramientas, por ejemplo, para todo el tema de contrataciones, para todo el tema de gestión de personal, de nóminas, de cobros, hacer encuestas. Total, tienen varias herramientas, entre 2, 5, 6 herramientas diferentes, software diferentes, donde tienen datos. Sí. Claro, cuando el negocio pregunta, oye, ¿por qué se está yendo nuestro mejor talento? O cuando un Head of People o una Head of People se pregunta, oye, ¿cómo podemos fidelizar mejor? O ¿cómo podemos eficientar nuestros procesos de contratación? Se hacen preguntas, la respuesta está en los datos. Cuando van a coger los datos, están en diferentes herramientas, están desconectados. Sí. Tienes que integrarlos, es decir, tienes que unirlos, porque para responder a una pregunta de por qué se va nuestro mejor talento, tienes que entender todo el ciclo que ha tenido ese empleado desde que entró hasta que salió. Tienes que entender muy bien cómo fue el proceso de contratación, tienes que entender muy bien cómo fue el onboarding, tienes que entender pues las compensaciones, su capacidad de desarrollo, tienes que entender sus performance reviews, su montón de historias, ¿no? Entonces, enrollarme. No. Ya ves que yo empiezo a hablar y me rollo más con la persiana, tío. Al fin y al cabo estamos para eso, para el podcast y así. Sí, pues bueno, pues el caso es que Recursos Humanos no puede analizar sus datos, Sí. ¿vale? Necesita integrarlos. Hay un fuerte componente de ingeniería de datos y de ciencia de datos detrás. Piensa que cuando tienes varias herramientas, los datos de aquí es como poner a un chino con un español intentando hablar entre sí. Sí, igual que un trabajo en grupo de la universidad, decía, oye, el lunes hay que hacer esto, tú esto y luego juntar, más o menos igual. Y luego llega y eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Exactamente. Pues igual, ¿no? Eso es un proceso de ingeniería de datos. Claro, Recursos Humanos no está para hacer ese trabajo manual, ese trabajo sucio que no aporta valor, porque el valor es, oye, una vez que tengo el dato, voy a entender la historia que hay detrás del dato. Claro. Voy a interpretar el dato, voy a entenderlo y voy a planificar, voy a planear, voy a establecer próximos pasos basados en la evidencia. Claro, el problema es que no llegue a ese punto, ¿no? Sí. No se puede llegar porque todo está desconectado y no pueden analizar sus datos. Nosotros nos hemos obsesionado mucho con eso y ahora mismo estamos solucionando este problema. Claro. O sea, ahora ya estáis intentando, si no, digitalizando esa parte de OKRs, ¿no? Sí, piensa que nosotros somos la siguiente generación, es decir, de la prehistoria del papel y el Excel se digitalizan, la siguiente etapa de evolución natural es el análisis de datos. Y esto es algo que se hace en otros departamentos desde hace mucho tiempo, pero el departamento de people, de personas, pues, no ha llegado a este punto por un conjunto de circunstancias. Nosotros hacemos eso, permitir ese análisis de datos y eso luego se transforma en, por ejemplo, tener dashboards unificados, poder hacer informes, poder reportar, poder visualizar la data, poder establecer OKRs basados en datos, un montón de historias. Y entonces ahora habéis, digamos, pivotado un poco el tema de, ya no es tanto esa prevención de empleados, sino más esa medición para esos recursos humanos. Eso es. Vale. Y o sea, también quería preguntar un poco cuál ha sido la experiencia que habéis tenido con Wage. ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, el momento más tedioso de decir, es que aquí nos tenemos que hacer algo porque si no, no podemos seguir? O decir, es que nos está pasando algo que no podemos seguir adelante. ¿Algún momento que me acuerdes de decir, es que esto... Muchísimos. Muchísimo. Sí, el emprendedor es sufridor por naturaleza, por eso te digo que tienes que estar un poco tocado para estar ahí en el Valle de la Muerte, que se llama, Sí. en una travesía en el desierto donde tú sigues y te van dando collejas por todos sitios. Entonces un montón. O sea, piensa que nosotros con el primer proyecto llegamos a ser 12 y luego pasamos a quedarnos solamente Mario y yo. Ese momento fue muy duro. Ahora mismo, ¿cuánto estáis? Ahora somos 4, bueno, 4 y medio. Somos... 4 y medio, Sí, Mariona está ahí. ¿No? Entonces todos somos 4 y medio más Mariona. Sí, somos 4 y luego hay una persona que está part-time también. Sí. Y o sea, también te quería preguntar un poco cómo ha sido ese proceso a nivel personal de, oye, al principio de estar en Demio, ¿cómo te ha cambiado el hecho de crear Wings?
¿En qué sentido? O sea, ya sea a lo mejor en tu vida, en el día a día, a lo mejor decir, oye, bueno, el día a día del empleado, lógicamente, pero decir, oye, a lo mejor, en este caso, a lo mejor de antes, como estaba, pues, no sé, a lo mejor en Daimio, te dice, oye, pues, esperaba esto y demás, y ahora estás como más contacto, más, o sea, el día a día de crear una empresa. Sí, yo creo que bueno, hemos tenido una evolución que yo creo que también es natural, ¿no? Cuando llevas pegándote tortas, pues cierto tiempo maduras, ¿no? Y vas aprendiendo cosas. Obviamente nos queda por aprender muchísimo, ¿no? Pero creo que sí tenemos mucho más foco, estamos muy enfocados ahora mismo. Creo que tenemos bastante más madurez, sabemos hacia dónde vamos, tenemos muy claro el problema que resolvemos. Obviamente esas cosas las vas aprendiendo, ¿no? Aprendemos también cada día a tratar mejor con nuestros clientes, a entenderlos mejor, a hacer productos, a desarrollar tecnología, un poco todo, ¿no? No sé, al final no, porque una cosa, ya cuando pasas de esa etapa de decir, ya a lo mejor estar muy prematuro esto, y ahora con la madurez, es decir, ya sabemos, sabéis a dónde vais frente al mercado, sabéis un poco lo que vais a realizar ahora mismo, y es un poco así esa parte de transición. Sí, al final yo creo que al inicio estamos un pelín más, no te digo únicamente, pero más obsesionados con una solución que con un problema. Y con la parte de inversión, ¿no? Que también muchas veces te genera una visión muy borrosa, ¿no? Porque te encandila, ¿no? El tema de las rondas de inversiones, sí. Y tal, que es súper necesario, ¿no? Porque es la gasolina. Pero ahora estamos completamente obsesionados en solucionar los problemas de nuestros clientes. Y ese cambio de mentalidad creo que es la clave. Obsesionarte con eso. Luego todo lo demás es igual de importante, ¿no? Pero el primero es el cliente. Luego es la empresa y luego ya sede de capital y otras cosas, ¿no? Sí. O sea, también te quería preguntar, el momento más emocionante que tú has vivido así como creador de Waze, ¿cuál ha sido el que tú digas, ostras, esto no me lo esperaba y ha sido como un rayo de luz? Te va a parecer una tontería, pero para mí el momento más emocionante que recuerdo fue, nosotros tuvimos un grupo de referentes con los que fuimos construyendo el producto. Sí. El momento más emocionante fue un momento en el que le describimos a una de nuestras referentes el problema y ella nos lo describió diciendo que se le ponían los pelos de punta de pensarlo. En ese momento sabíamos que teníamos algo. En el momento en el que nos dijo, se me ponen los pelos de punta, me dan ganas de vomitar, de pensar en esto que hago todos los días y que lo tengo que hacer y no soy capaz de solucionarlo, y nosotros saber que lo podemos solucionar, para mí ese ha sido el momento más emocionante. Ahí nos dimos cuenta de que realmente estábamos solucionando un problema de verdad. Y mira que nos han pasado cosas, ¿no? Sí, pero es que eso, o sea, que te cuente algo y que igual que tú le contabas esto en la idea tuya al principio del abogado y el abogado te dice eso, pero es que luego, claro, llega a alguien y la apasiona realmente, decir, ostras, ¿qué problema realmente es lo que yo quiero? Sí. Obviamente luego, pues, cuando entra dinero, ¿no? Salvas la empresa, le das otro año de vida, de continuidad. Cuando firmas a un cliente, ese momento es muy excitante, ¿no? El saber que te ha llegado una persona, ya ha contado sus problemas y tú has sabido transmitirle que lo puedes solucionar y ha depositado esa confianza en ti, ¿no? Te quiero también saber un poco cómo es tu día a día hoy en Waze y cómo, digamos, gestionas el equipo, gestionas que estás alineado con los valores que tienes, si contratas a más gente. Sí. Pues bueno, yo creo que nuestros día a día son largos, porque al final estamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y yo creo que por la noche estamos ahí Que no se duerme. todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, somos un equipo muy pequeñito, principalmente ahora mismo es equipo tech, ¿vale? Tenemos un ingeniero de datos, desarrollador, Mario que está también en la parte de tecnología, y yo me encargo pues de ventas, de marketing, de crear contenido, que estoy todo el día dando por saco por LinkedIn. También ahora estamos haciendo un podcast, pues toda esa parte, la parte de inversión y la parte de gestión de la empresa, ¿no? Y luego, pues obviamente cuando somos tan pequeñitos estás en todo. Estamos en productos, estamos en tal, Pero bueno, ahora mismo es relativamente sencillo
en la gestión del equipo porque ya te digo, estamos a un WhatsApp de distancia, ¿no? Ya, sí. O sea, y también es eso, que cada vez, como que, aparte de tener el equipo y demás, como, porque hay algunos, o sea, Mari está contigo desde el principio y luego el resto es como, oye, ya han tenido esa transición también de decir, oye, a lo que era Waze a lo que es ahora, y ya como pues, forma parte de, como una familia, al fin y al cabo. Sí. Estamos hasta en la sopa. Yo te digo, Mario y yo hablamos más entre nosotros a lo largo del día que nosotros con nuestras parejas. Eso, es que al fin y al cabo el reparto o sea, los socios, como yo siempre lo digo, es como de casa. Sí, realmente, porque es que tienes que afrontar los problemas de la propia casa, pero de la empresa en ese caso. Es un matrimonio prácticamente. Sí. O sea, le puedes... A ver, es una pega, pero luego te parece como, oye... Claro, alguna vez, yo creo, por lo menos la mía se ha puesto celosa alguna vez, no sé la de Mario, pero la mía alguna vez se ha puesto celosa. Está más tiempo que... Sí. Hace estas cosas. Bueno, o sea, ya vamos a ir... Son las típicas preguntas que hago un poco al final. De algún... ahora mismo, ¿cómo es tu aprendizaje de hoy? De decir, oye, que ya no solamente con la gente con la que te contactas y los inversores, sino cómo es esa formación que tú quieres decir, oye, pues, estoy aprendiendo de esto y quiero aprender más de SAP. Estoy muy obsesionado con People Analytics. Llevamos el último año completamente sumergidos en eso. Entonces, mi día a día es formarme en el problema que resolver. Obviamente, pues en el mundo del emprendimiento también, pues todos los que estamos aquí somos hiper frikis. Yo creo que el punto de referencia, por lo menos para mí, sé que para muchos compañeros son la gente de IPNIC. Y bueno, pues sí, seguimos por ahí, cositas. Por ahí. Y o sea, claro, esto ya es más cosa, alguna persona que te haya inspirado, así claro, no van padres, pero a lo largo de tu carrera y demás de emprendedor y demás, ¿qué es la persona que tú dices que es decir, es que esa persona me ha inspirado? Mi socio todos los días. Aquí especialmente a Mario. Y algún recuerdo personal que tú digas, después de pasar esto, digo, es que me voy con más ganas de seguir en Waze. Sí, al final esto de emprender es una montaña rusa. Es que el mismo día, o sea, ya no es que un día vaya bien y otro mal. Sí. Es que una mañana puede ir mal y bien al mismo tiempo en 10 minutos de diferencia. Entonces, bueno, al inicio yo creo que hemos aprendido a gestionar mejor emocionalmente ese sub y baja, ¿no? Al inicio se nos hacía un mundo, por ejemplo, yo qué sé, cualquier cosa y luego un día tienes que despedir a una persona, ¿no? Y dices, hostia, y eso para ti es el tope más grande y luego tal, y luego te viene otra que es peor. En el nivel positivo igual, ¿no? Muchas veces te ilusionas con algo, crees que va a venir y luego no, o luego llevas luchando mucho tiempo, viene y te dura 10 minutos la ilusión y ya estás pensando en el siguiente paso. Entonces, sinceramente, no me acuerdo qué me has preguntado, no sé qué te estoy respondiendo, no. pero sí. No, eran recuerdos personales más que has tenido a lo largo de... Es que son muchísimos, ya te digo. Sí, tratamos siempre de mirar para adelante porque al final siempre vamos tratando de conseguir objetivos. Si no lo conseguimos, seguimos hasta que lo conseguimos y una vez que lo conseguimos estamos pensando en el siguiente. Somos bastante inconformistas, que no sé si esto es bueno o malo. Pero bueno. Hay que ser ambicioso y seguir con eso. Sí. Y o sea, hablando de objetivos, ¿qué objetivo ahora mismo tiene a día de hoy, Waze? Ahora mismo, a nivel de negocio. Sí, a nivel de negocio. Bueno, a nivel de negocio, nuestro objetivo es alcanzar 40 clientes en los próximos 12 meses y levantar una ronda así. O sea, un SIG ahora mismo, semilla, porque levantaste una pre-SID. Levantamos una pre-SID. Luego hemos tenido otra inyección de capital, también nos acaban de conceder un Neotec, que no sé si es una subvención europea por tecnología I+D. Sí. Y bueno, pues tenemos obviamente una serie de pasos a nivel de inversión, pero donde nos centramos es en clientes. Solucionar problema, mejorar producto. Una vez que tengamos bien ese product market fit, que es ese que hace el producto en el mercado, escalar a 40 clientes, llegar a un MRR que es una facturación recurrente mensual de entre 15 y 20.000 euros y levantar una ronda así.
Ahí esos son los datos los que piden los inversores siempre. Hay que es capaz de. ¿Me piden métricas? Sí, pero yo pido métricas solo cuando tenga esos clientes. Eso es el pan de cada día y la tortura de cada día. Y más eso ahora que está un poco eso, pero bueno. Y nada, yo creo que aquí me han dejado. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Por LinkedIn. LinkedIn está ahí. Por el resto está complicado. Por LinkedIn o en Spotify. También en Spotify también. podcast. Vale, ¿en el podcast cuál es? Se llama People Analytics and Revenue Operation. Si te gusta el tema de People Analytics te lo recomiendo. Si no va a ser un top para tus oídos. Porque la verdad es que bajamos bastante al barro y es bastante técnico. Bueno, ya que escuche y haya visto eso, pues te metas ahí en el podcast de pasar un poco más. Sí, Y ya está. nada. Si quieres tener un mal día, en vez de ponerte una canción para estar más triste, ponte el podcast. Y si te interesa el People Analytics, póntelo porque te va a pasar el efecto contrario. Pues nada, Oscar, ha sido un placer tenerte aquí. Claro, tío, muchísimas gracias por invitarme. Un placer a ti por darme este ratito de tu tiempo. Y nada, gente que nos esté escuchando, pues que espero que haya sido bueno. Y nada, un placer. Placer. Chao. Chao.